Creo que estamos viviendo la época más crítica de la historia del pueblo judío, así de sencillo. Si te molesta la pregunta, no me la respondas, pero si tú ahora cuando entras en Gaza te encuentras con un terrorista que sabes de que es terrorista 100%, pero adelante suyo hay un niño o una mujer, ¿disparas? ¿Por qué el pueblo de Israel se llama pueblo elegido? No porque somos mejores. Mira aquí, estamos en un ¿Dónde lugar estamos? Que se llama Reim, donde pasó una de las tragedias más grandes que tuvimos en 7 de octubre, que entraron aquí los terroristas y mataron a más de 350 jóvenes que estaban aquí celebrando. Acá fue la fiesta. Acá, justo acá. Tienes que hacerle pregunta a la gente, ¿sos judío o sos israelí? Si te responde soy judío, es de la derecha. Si te responde soy israelí, es de la izquierda. Y yo tengo entendido por la historia de que la tercera generación siempre hubo una maldición ahí, que las 2 veces anteriores que tuvimos el privilegio de tener soberanía, libertad y unión en la tierra prometida. Lo que dijiste de las 3 generaciones es así, porque la primera generación es la generación que construye, la segunda generación es la generación que fortalece, y llega el nieto y ya no aprecia, y ese es el problema de la tercera generación. Abro el libro y parece como el libro de la historia palestina, está vacío, no hay nada ahí. No hay nada. ¿En serio? Sí, tengo el libro todavía, lo pueden buscar. Sabes que en toda la historia el pueblo de Israel no vivió en la zona costera, nunca en Israel. El mapa no, estaba en los Plishtim. Estaba en las montañas. Sí. Todos los lugares sagrados, Jerusalén donde está en la montaña, Nablus está en la montaña, sí. Hebrón está en la montaña, Silo está en la montaña. Y desde que empezó el sionismo, ¿a dónde fueron? A la zona costera. Hoy 70% de Israel, de los judíos, viven en la zona costera. Ese nunca estaba en la historia. Sí. ¿Qué quiere decir enseñarnos la Torah en eso? Que también la derecha y la izquierda tienen razón. Cada uno forma una parte. No hay una sola razón. Para terminar, ¿extrañas? Bastante. ¿Quieres mandarle un mensaje a tus hijos y a tu esposa que seguro nos van a ver? Yo voy a encargarme de que vean este video. ¿En dónde están en este momento? Ahora están en México. Lo que tenemos que aspirar en Israel para arreglar el problema y por primera vez ser la tercera generación que va a seguir construyendo es entender esto. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, que pueden comprar cosas como estas, pero esto no es lo que importa hoy. Lo que importa hoy es de que me volví a encontrar con un viejo nuevo amigo, el rabino Yosef Garmon, que yo todavía lo veo vestido de soldado y no lo creo. No lo creo por varias cosas. Primero porque él está en los últimos meses, trasladó su vida a Centroamérica y a Norteamérica y a Sudamérica, sigue trabajando en lo suyo y dejó a sus hijos y a su esposa allí para venir a enrolarse en el ejército de reserva. No lo creo porque yo volví al sur, a la frontera con Gaza, después de 5 meses que no estuve por acá. A propósito, no tenía ánimos, no tenía coraje para venir y solo para verte a ti vine para aquí. Enseguida te voy a dejar hablar. Lo saqué un ratito de la base militar en la que está él, estamos en la frontera con Gaza, y le dije si me podía compartir algunos pensamientos que tiene en la cabeza. Sus sabidurías siempre son ricas para mí y para todos ustedes, así que vamos a agradecerle que está con nosotros, nos regaló un rato de su tiempo. Shalom, rabino Yosef Garmon, ¿cómo estás? Muy bien verte, la verdad, una gran alegría como siempre, ¿no? Pero, y a todos los que nos están viendo, pero verte, Sergio, siempre es una Rabino, ilusión. usted está loco. Ya se lo pregunté otra vez. Sí, yo creo que sí. Yo creo que algo de loco tengo. Pero el mundo también está medio loco. Entonces está bien, se combina. ¿Cómo está la situación? Estoy riéndose, pero la situación no está fácil. No está fácil. Ayer cayeron 5 soldados. Uno era argentino. Y son, la verdad, hablamos ahí entre los soldados, al principio dijeron un poquito más, un poquito menos, pero dije, uno ya es demasiado, uno que cae es demasiado, lo sabes muy bien. Y estamos en época muy difícil, la gente del mundo a veces no entienden, pero aquí en Gaza tenemos a Hamas y Jihad Islámico. En el norte está medio destruido con el Hezbollah y todos los problemas de ahí. Los Houthis de Yemen y Irán y encima,
Nada está claro, nada está fácil. ¿Eso justifica de que hagamos un genocidio, que es lo que estamos haciendo en Gaza, según se nos acusa? Mira, sí hay que responder a esa acusación porque, primero, las Naciones Unidas, a través de su agencia de la emergencia, redujo más de la mitad del número que habían hablado antes. Habían hablado de 30.000 niños, o el presidente de Brasil dijo 12 millones de niños, cuando todos los palestinos en Gaza apenas son 2 millones, pero no saben cuenta. Entonces dijo que murieron nada más 7.797 niños, que también es mucho, ojo, también es mucho. Cada niño que muere para mí es mucho, que sea palestino, que sea judío. Yo estoy triste por cada niño que muera. Pero tenemos que entender dos cosas. Primero, guerra no es un partido de fútbol o una fiesta en un club de golf. Guerra es algo complicado, odio a las guerras, es algo malo. Tenemos que entender que no queremos guerras y no queremos matar a nadie y no queremos entrar en eso. Pero debemos de defender a la población. Esa amenaza jamás, en su declaración, sigue con querer eliminar a Israel. Entonces, tenemos aquí un enemigo que nos quiere eliminar y dice... ¿Niños es el enemigo? Oh, no, los niños no. Pero, espera, primero tenemos que eliminar esa amenaza. Ahora, Israel podía terminar la guerra en un día, tirar una bomba y se acaba Gaza. Gaza es un lugar muy genocidio pequeño. En un día, en unas horas. Se podía hacer. Si quiere hacer genocidio, podía hacerlo. ¿Tiene la capacidad? Tiene la capacidad. Todos están de acuerdo. Sí. Pero no lo hizo. Y no nada más no lo hizo, sino arriesga la vida de los soldados para entrar, ¿ok?, a buscar nada más a los terroristas, no a los niños. Para que los niños no mueran soldados cada día. Cada día mueren soldados israelíes por la razón que no queremos matar niños. Cuando ellos nos atacaron aquí en la frontera de Gaza, lo primero que nosotros hicimos fue desalojar a las mujeres y a los niños y a todo quien quiera salir de la zona de peligro. Israel avisa ellos antes. No solo que no los sacan, sino que los dejan a propósito y lo usan como escudo humano. Si tú tienes ahora, también hay que entender que muchos de los muertos son muertos por propios problemas de Hamas, de bombas falladas, de misiles que se caen encima de su población. También tenemos que entender que es parte, no nada más que lo usan como escudo humano, la mayoría de los niños, quiero decir, mueren por el Hamas. Si te molesta la pregunta, no me la respondas, pero si tú ahora cuando entras en Gaza te encuentras con un terrorista que sabes de que es terrorista 100%, pero adelante suyo hay un niño o una mujer, ¿disparas? Mira, yo personalmente no puedo disparar. ¿Por qué eres judío? No puedo disparar viendo niños, viendo mujer, y no nada más yo. Yo sé que los soldados, amigos míos, sean de izquierda, sean derecha, no van a disparar. ¿Eso lo haces porque tú sientes así o porque el ejército te preparó para...? También hay la ley ética, el código ético del ejército, que también es parte de esto, pero también aparte de eso, es el sentimiento que tenemos. No podemos hacerlo. Incluso si el ejército hubiera obligadonos a hacerlo, no lo hubiéramos hecho. En ese sentido de contexto, porque no podemos. Y arriesgamos la vida para evitar esto. O sea que nosotros, en el peor de los casos, matamos niños o mujeres, no asesinamos. Matamos por error, porque ahí estuvieron en el lugar no adecuado, en el momento no adecuado, y porque no lo vimos tampoco. Te doy la prueba más grande que así es. Que el Hamas lo usa a los niños como escudo humano. ¿Qué quiere decir eso? Que Hamas mismo sabe que nosotros no vamos a disparar. Por eso lo usa. Eso yo lo sé. Porque ellos mismos también saben. Ahora, ¿qué hizo Hamas? Llegó a esos lugares, aquí. Ahora vamos a explicar dónde estamos. Sí, uno de los ejemplos, a propósito, a matar niños, a quemarlos, a violar mujeres. Yo no estoy tan seguro de que fue el Hamas. Yo empecé a decir el pueblo palestino. Yo vi gente, vi hombres, mujeres, jóvenes, no solo terroristas del Hamas que vinieron hasta acá, entraron con chancletas, con carritos. O sea, yo dejé de decir terrorista del Hamas y empecé a decir el pueblo palestino. Tienes toda la razón. Este no es el tema de hoy. Yo estoy muy preocupado por la situación en nuestro país, en nuestra sociedad. No voy a entrar en política a pesar de que soy de los que siente lo que muchos amigos del mundo sienten en España, que el gobierno no los representa, en Guatemala, que el gobierno no los representa, en Colombia, el gobierno no... O sea, yo soy uno de ellos, pero no quiero hablar de la política, quiero hablar de nuestra sociedad. Ayer tuve el privilegio de hacer un video con un judío jasídico que también
Y cuando venía para acá, se me ocurrió que hablemos, yo no sé de qué querías hablar tú, por qué nos trajiste acá, pero yo sé que vas a poder conectar todo. Mi suegro está pasando una situación muy grave, está enfermo, sus últimos días quizás. Él fue uno de los pocos 600.000 que estuvo acá el día que se declaró la independencia de Israel, un día histórico en el cual Israel recuperó después de más de 2000 años la soberanía, la unidad y la libertad en la tierra prometida. Por tercera vez en toda su historia, y yo tengo entendido por la historia de que la tercera generación siempre hubo una maldición ahí, que las 2 veces anteriores que tuvimos el privilegio de tener soberanía, libertad y unión en la tierra prometida, la tercera enseguida. La primera vez fue con el rey David en el siglo X a.C., que el reinado de él junto con el de su hijo Shlomo y unos 2 años del hijo de Shlomo, rebelión del pueblo. Nos dividimos en 2 reinos, pasaron 800 años, Yohanan de los Hasmoneos, otra vez unos 70, 80 años con lo mismo. Tercera generación, se pudrió todo, pelea entre nosotros, pobres y ricos, y 2000 años de exilio, y otra vez tenemos el Estado de Israel. Antes de ayer festejamos el año 76, o sea, 3 generaciones, y ahora... Sí, tienes toda la razón, pero... Y antes que me respondas, quiero que me expliques en dónde estamos y que empecemos a caminar. Ahí hay una persona con la camisa de Argentina que lo quiero filmar. Puede ser que empieza a pensar, yo sé que tú eres así, y dime, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hiciste que vengamos aquí? Bueno, justo, la verdad tiene que ver mucho con el tema que me pediste ahora hablar, porque mira aquí, estamos en un ¿Dónde lugar... estamos? Que se llama Reim, donde pasó una de las tragedias más grandes que tuvimos en 7 de octubre, que entraron aquí los terroristas y mataron a más de 350 jóvenes que estaban aquí celebrando. Acá fue la fiesta. Acá, justo acá. Y aquí lo que ves, hay gente, hay hombres, hay mujeres, hay religiosos, hay menos religiosos seculares, a veces hay ateos, hay gente judía, hay gente no judía, aquí hay de todos. ¿Qué quiere decir esto? Para mí, la frase más triste del mundo es que para morir juntos podemos ganar y ganamos los mejores premios del mundo. Somos los mejores para poder morir juntos. Para vivir juntos no comenzamos ni la primaria. Y ese es el problema que tengo. Porque lo que dijiste de las 3 generaciones es así, porque la primera generación es la generación que construye. La segunda generación es la generación que fortalece. Así fue, el rey David construyó, estableció a Jerusalén como el centro y la capital. Y los nietos son los que nacen con... Salomón lo volvió fortaleza, y llega el nieto y ya no aprecia lo que... Nace con una cucharita de oro, ya como nace, se dice. ya no trabajó por esto, no lo aprecia. Entonces, por nada lo pierde. Lo mismo con los Hashmoneos. También Shimon y esto lo construyeron, establecieron, y Yohanan lo fortaleció. Alejandro Yanai y Shlom Tzion, los hijos de ellos, ya la tercera generación, llamaron los 2 a los romanos, pelea entre hermanos y se acabó. Hoy en día también Ben Gurion y todos los de la primera generación construyeron a Israel, después los gobiernos lo fortalecieron y ahora nosotros que estamos aquí ya no lo apreciamos como antes. Y ese es el problema de la tercera generación. Pero quiero decirte algo más. Hay una esperanza que esta vez va a ser diferente, o lo vamos a perder de nuevo. Creo que estamos viviendo la época más crítica de la historia del pueblo judío, así de sencillo. Y quiero hacer contigo un viaje histórico rápidamente, primero para entender el problema del pueblo judío que tenemos, porque tenemos un problema grave y tenemos que entenderlo. Cuando hablan de la solución de 2 estados, sabes que tenemos 2 estados aquí, sin hablar de los palestinos. Tenemos 2 estados. Y vamos a viajar a una pregunta que hizo Arturo Finkelstein en 1996 al primer ministro Benjamin Netanyahu. Él le dijo, Netanyahu, ¿tú quieres ganar? ¿Y qué Netanyahu le responde? Sí, claro, yo no sé perder. Obvio. Entonces, él le dijo así, si tú quieres ganar, y con la derecha, tienes que hacerle pregunta a la gente, ¿sos judío o sos israelí? Si te responde soy judío, es de la derecha. Si te responde soy israelí, es de la izquierda.
Y así Netanyahu Wow. salió con el slogan Netanyahu Tov LaYehudim. Netanyahu es Ajá, bueno para así los ganó judíos. las Y elecciones. cuando le preguntaron a Shimon Peres después de que perdió, ¿qué pasó? Dijo, los judíos ganaron, los israelíes perdieron. Me acuerdo de ese día como si fuera hoy porque primero ganó por solo 14.000 votos, Sí, algo increíble. y en la noche durmieron con Peres. contra todos los pronósticos. Y me hace recordar mucho, vuelvo al video que hice ayer con un judío hasídico, que se notó la diferencia cuando yo hablo de sionismo, cuando hablo de Israel, del Estado de Israel, y él me habla de Dios, de la Torá, del judaísmo, que él me dice, yo soy converso y te tengo que explicar a ti que naciste judío, cómo ser judío. O sea, Sí, pero aquí quiero decir algo, que tenemos también como religiosos darnos cuenta de no pensar que nosotros tenemos la única verdad. Ahí quiero llegar contigo hoy, si la gente nos van a seguir este hilo, van a entender algo muy interesante que tiene que ver con todo el mundo, no nada más con nosotros. Pero quizás podemos sacar una esperanza después de todo el tema. Vamos a empezar el viaje. Entonces, el Estado de Israel no era siempre Estado de Israel. El nombre del Estado de Israel, 48 horas antes de 14 de mayo, cuando declararon Querían el que Estado sea de Israel, Judea. no se llamaba O Estado de Sion, Israel. o- Sí, sí, había sí. muchas propuestas. Sí. Herzl en su libro, ¿cómo lo llama? Medinat Yehudim, el Estado de los judíos. Sí. Medinat Israel, Ben Gurion, 48 horas antes, nada más, define que ese va a ser el nombre. ¿Cuál es la diferencia de Israel o Yehudá? Resulta que Israel y Yehudá, primero tenemos que entender, Jacob tenía dos nombres. Un nombre es Jacob, que viene del talón, de la parte más baja del cuerpo. Israel viene de alguna manera de Sará, de ministerio, de algo más elevado. Entonces tenemos Jacob y Israel, tenemos la parte de lo que es. Ahí vamos a entender el tema de derecha y izquierda. ¿Qué tiene que ver derecha y izquierda? Entonces mucha gente piensa históricamente tiene que ver con la Revolución Francesa. Los que se sentaban en el lado derecho eran a favor eran conservadores, los que eran en cambios radicales se sentaban en el lado izquierdo y de ahí salió el tema. Pero no, el profeta Yehezkel, ¿sí? En capítulo 33, dice algo muy interesante. Dice, acuéstate al lado derecho y vas a encontrar el pecado de Yehudá, de Judea. Y si el lado izquierdo te vas a acostar, vas a encontrar el pecado de Israel. Israel. Es decir, habla ahí de derecha, izquierda, Israel y Yehudá. ¿De qué depende? ¿Cuál es la diferencia entre Israel y Yehudá, derecha e izquierda? Yo creo que la filosofía que está basada en la derecha e izquierda son dos libros. Hay un libro que se llama La Isla de los Niños, de Mira Noah, que era sobreviviente del Holocausto. Ella cuenta sobre niños que estaban perdidos en un lugar y se encontraron solos en una isla y se volvieron los mejores amigos, se hicieron alianza y se volvieron muy educados. Bueno, ese es un libro que dice que la naturaleza humana es buena. Si lo dejas en un lugar perdido, van a salir gente buena. En cambio, William Golding, en Señor de las Moscas, que dice al revés. Dice que el humano es lo peor que ha nacido en este mundo, peor de todos los animales. Ningún animal ha hecho esto, lo que ves, genocidio y todo. Y él habla también de niños perdidos que casi comen uno al otro. Quiere decir, hay aquí una pregunta muy difícil de contestar. ¿El humano es bueno de su naturaleza o malo de su naturaleza? En la Biblia, por ejemplo, dice que el instinto del humano es malo por su nacer. Yo lo expliqué. De su naturaleza, sí. Esa es la diferencia entre el progresismo y el no progresismo. Entonces, si el humano es malo de su nacer, como dijo Maquiavelo, como dijo Thomas Hobbes, como dijo Platos de humano para el humano es lobo, y todos ellos, entonces, ¿qué quiere decir? Si no crees en el humano, entonces crees más en Dios. La derecha no cree en el humano. La derecha por eso normalmente la gente de la derecha son más religiosos, porque no creen en el humano y necesitan soporte espiritual de creer en Dios. En cambio, la izquierda, más la filosofía, como Rousseau, por ejemplo, que el humano sí era mucho mejor por su nacimiento, de su naturaleza, y esa es la filosofía de la izquierda normalmente. Entonces no necesita creer en Dios, porque el humano es todo. Si crees en el humano, no crees tanto en Dios. Ahora, no nada más esto, en la economía también influye esto. Si tú no crees en el humano, crees en la mano oculta de, ¿cómo se llama? Adam Smith. Porque aquí es una selva, cada uno vela por sus intereses, entonces tenemos que hacer capitalismo porque así se desarrolla el mundo. En cambio, la izquierda dice, no, el humano es bueno de su nacer, si lo dejas tranquilo y hay igualdad, va a estar bien, el comunismo va a traer bien. Entonces, mira qué marca la diferencia de la derecha y la izquierda, hasta qué punto puede llegar a tener diferencias. Y no nada más esto.
en cada tema que vas a tocar, Sí. vas a ver una diferencia entre derecha e izquierda sobre esos temas. ¿Qué es el humano? Y de ahí puedes llegar la parte de la economía, puedes llegar más allá de la parte también, cualquier tema que me vas a traer en la mente, te lo puedo explicar de alguna manera u otra de acuerdo a esos temas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Un tema muy interesante. Sabes que en toda la historia el pueblo de Israel no vivió en la zona costera, nunca en Israel. El mapa No, estaba en los Plishtim. estaba en las montañas. Sí. Todos los lugares sagrados, Jerusalén, ¿dónde está? En la montaña. Nablus está en la montaña. Sí. Hebrón está en la montaña. Silo está en la montaña. Y desde que empezó el sionismo, ¿a dónde fueron? A la zona costera. Hoy 70% de Israel, de los judíos, viven en la zona costera. Ese nunca estaba en la historia. ¿Y cuál es la diferencia? El sionismo en las montañas, Judá y Samaria. Los religiosos viven ahí porque las montañas son lugares cerrados, más protegidos. No, ellos viven más ahí pequeños. por la conexión con la Biblia. Pero no, ¿por qué conexión con la Biblia? ¿Por qué la Biblia? Porque el pueblo de Israel, de acuerdo a la derecha, no creemos mucho en el humano, por eso hay que protegerlo más, por eso hay que darle más leyes y por eso que no tenga interacción con el mundo, que esté solo, solitario. Y no en la zona costera donde hay más interacción con el mundo. Cuando llega el sionismo, ellos no quieren ni a Jerusalén, ni a Judá y Samaria. Amos Oz escribe en contra de Jerusalén. Los otros dicen que vivir en Jerusalén es como vivir metido en una mezuzá. ¿Y para qué necesitamos esas tonterías? El otro, Alexander Pam, dice que Jerusalén no es Gdosha, es Gdesha, es juego de palabras entre santidad y prostituta. Entonces, de alguna manera, cuando Moshe Dan en 1967 regresan a Jerusalén, dice, ¿para qué? No queremos esos lugares, solo queremos interacción con el mundo. Bajó la bandera de Israel que no le habían necesitamos esto. Le dio las llaves al Waqf. No necesitamos esos lugares. Es decir, la diferencia también está en eso, dónde vivir. Si vivir en un lugar aislado o en un lugar que hay y tiene interacción con el mundo. Wow. Entonces también la derecha y la izquierda, donde viven en Israel y en el mundo, es también marca la misma diferencia. ¿Okay? Entonces no es algo nuevo que tiene que ver nada más con esto. Ahora, también agárrate por ejemplo el individualismo Sí. o colectivismo. La parte de la derecha, como no cree en el humano, dice que hay que estar juntos en comunidades, rezar juntos, hacer todo juntos y cree en el colectivo, en la comunidad, juntos. Pero la izquierda sí cree en el humano, el liberalismo. Cada uno es aparte, cada uno es diferente, cada uno decide. No hay una sola verdad, hay muchas verdades, hay muchas cosas. Cada uno, si uno decide que banana encima de una pared es arte y lo va a cobrar $3 millones y lo va a vender porque es arte, porque no hay una sola esencia, no hay una sola verdad. Si ¿sabes cuál es la pieza más escuchada en YouTube? Sos el rey del YouTube. Después de mis videos, de no música, sé. Sí, después de tu video, tal vez hay que hacer video de esto. ¿La novena de Beethoven? No, 433 de John Cage. Son 4 minutos 33 segundos de absoluto silencio. No hay nada ahí. Sí, haga un video de silencio, a ver si no hay nada ahí, a ver cuánto llega. Porque, ¿qué quiere decir esto? Yo decido. Es decir, es parte... Ahora, ¿cuál es el símbolo de Israel? Por ejemplo, en la zona costera es el tribu de Dan. Dan era serpiente. Serpiente trabaja solo. En cambio, Yehudá es león. El león está con todos. Incluso en Harry Potter, las casas que pelean ahí, entre león, la figura es león y serpiente. Es decir, la forma, si entender el individualismo, cada uno por aparte, cada uno es especial porque creemos en el humano o en colectivismo. Ahora te quiero llegar al punto. Hay muchos. ¿Cuál es la solución? Sí, hay muchos temas. Veo acá una bandera de México, me llama la atención. Sí, porque es una joven secuestrada. Que está secuestrada ahí en Gaza y es de México. Orión Hernández. ¿Y si está secuestrada, por qué está aquí? Porque fue de aquí. Lo sacaron de aquí. Ok. Entonces en fin, ¿cuál es el tema? Mira, hay 2 últimos preceptos de la Biblia. De los 613 preceptos que tenemos, los 2 últimos me llaman. ¿Escribir una Torah? Escribir es la última. Y la penúltima es congregar a todo el pueblo. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos?
son opuestas. Que la escribís Congregar solo. es colectivo, es todos. Escribir es solo. Sí. ¿Qué quiere decir enseñarnos la Torah Wow. en eso? Que también la derecha y la izquierda tienen razón. Cada uno forma una parte. No hay una sola razón. El humano no es bueno de su nacer y no es malo de su nacer. Tienen los dos instintos. Uno decide si va a ser más bueno o más malo, pero tenemos las dos opciones. Cuando Dios creó al mundo, dijo bueno a cada cosa. Cuando llegó al humano, no dijo ni bueno ni malo. ¿Por qué? Porque ese nosotros decidimos. Quiere decir que nosotros debemos, según la Torah, de alguna manera conectar la parte del individualista, es decir, reconocer la fuerza de cada uno, la especialidad de cada uno, sí parte de esto, pero también no olvidar de parte del colectivismo. Tenemos parte de la historia, somos parte de la historia, no podemos olvidarlo, pero tampoco podemos olvidar que nosotros tenemos algo para agregar al futuro. Es decir, tenemos que escribir nuestro libro. Sabes que en Guatemala una vez hicieron un evento grande y llegó John Maxwell y me dijo, te voy a entregar el libro más importante del mundo. Dije, ¿cuál libro? Dijo, el libro que yo escribí. Dijo, qué arrogancia, dice que él escribió el mejor libro. Tal vez yo escribí el mejor libro. Entonces me dijo, aquí está. Y el libro se llamaba La historia más grande jamás contada. Abro el libro y parece como el libro de la historia palestina. Está vacío, no hay nada ahí. No hay nada. ¿En serio? Sí, tengo el libro todavía, lo pueden buscar. Lo miré, dije, tal vez falla en la imprenta. Dijo, no. Ese es vacío porque tú lo tienes que escribir. La historia más grande jamás contada es tuya. En la Torah hay muchos vacíos. Hay muchos lugares que no hay letras. ¿Por qué? Eso nosotros tenemos que agregar, tenemos que seguir. La Torah nos enseña de alguna manera cómo conectar lo que dijo Hegel. Tenemos la tesis de un lado, tenemos la antítesis siempre del otro lado. Llega la síntesis donde tienes que conectar las cosas. La derecha y la izquierda siempre tenemos que conectar. Y eso es lo que dije hace mucho. Hay sistema de lo que dijo Ben Gurion, hacer el pastel. Meter muchos ingredientes en una cosa y sacar un producto nuevo. Él metió judíos por todos lados, de todos los tribus del mundo, y sacar un producto que se llama israelí. En cambio, hay algo que se llama pizza. Hay bases iguales, pero hay uno con aceitunas, uno con cebolla, uno... Tampoco funciona. ¿Cuál es el sistema que va a funcionar? La shakshuka. Es decir, es la misma base, pero es la misma cosa, pero cada uno guarda su especialidad. No es como el pastel que todos los ingredientes se anulan, sino cada uno guarda su especialidad. Lo que tenemos que aspirar en Israel para arreglar el problema y por primera vez ser la tercera generación que va a seguir construyendo es entender esto. Entender que nosotros no llevamos la razón, que tenemos también en el otro, sea izquierda, sea derecha, tenemos que saber cómo combinar y entender la síntesis que va a traer la solución. ¿Y eres optimista? ¿Estamos en buenas manos? ¿O depende de cada uno de nosotros? No podemos confiar nada más en el gobierno. No podemos confiar nada más en el gobierno, lamentablemente. Pero nunca se puede confiar en el gobierno. Los gobiernos tienen intereses políticos y lo vemos en todo el mundo. Y si vamos a manejar todo por intereses políticos, vamos a llegar a peor. Porque la política a veces es lo peor. Nosotros tenemos que, juntos, el trabajo que tú haces, el trabajo que la gente, y poco a poco entender, que no poco a poco, tenemos que hacerlo rápido, entender cómo, por lo menos, ayer estuve en la base, tenemos gente de la izquierda, pero ultra izquierda, tenemos ultra derecha. Ayer en la noche, horas, y me digo, escuchar lo que dice el otro, sin tener que discutir, sin tener que mostrar que tú tienes la razón. Ajá. Escuchemos al otro, es la primera cosa que tenemos que hacer. Después, entender que el otro también me puede dar. Mira, escuché una frase que dijo así, si la religión logró que mucha gente piensa lo mismo, es el fracaso de ella. Es decir, no tenemos que pensar igual, tenemos que disfrutar. El arco iris tiene 7 colores, la música tiene 7 notas, todo funciona de variedad. ¿Y sabe qué? Para el mensaje más importante de ese video, ¿por qué el pueblo de Israel se llama pueblo elegido? No porque somos mejores, sino porque Dios enseña al mundo al escoger a los más extraños del mundo, a los más rechazados, a los esclavos, le enseña al mundo una cosa. Señores, no escogen y no piensen que nada más en los clásicos y en el pueblo grande está Dios. Dios está también con los extraños para que respeten a los extraños, a los diferentes. Escojo a los diferentes, si el pueblo de Israel es diferente, es raro, no es mejor o peor, somos diferentes, pero Dios enseña a través de ellos, escoja también, disfruta de las diferencias. No escojo nada más a los grandes, también a los pequeños. No nada más a los clásicos, también a los diferentes. No nada más a los normales, también a los medio raros. Es decir, el mensaje aquí es respetar a las diferencias. Entender y disfrutarlo. Si yo tengo notas diferentes y estoy en un concierto, uno toca instrumento A, el otro toca instrumento B,
no lo veo como competencia, lo veo como parte de la orquesta. Esa es la belleza. Si vemos al mundo como la teoría de las cuerdas, vamos a entender la música del universo. Para terminar, ¿extrañas? Bastante. ¿Quieres mandarle un mensaje a tus hijos y a tu esposa que seguro nos van a ver? Yo voy a encargarme de que vean este video. ¿En dónde están en este momento? Ahora están en México, después van a estar en Guatemala, yo lo voy a ver en Guatemala. Primero, sí, la verdad es muy difícil. Después de pasar tanto tiempo juntos, muy difícil para ellos, para mí. Pero Diles algo. quiero decirle una sola cosa, que es lo que trato siempre de decirle. Ustedes son parte muy importante de lo que yo estoy haciendo aquí y nada más gracias a ustedes lo puedo hacer. Quiero decir, sin ustedes no lo podía hacer. Así que a mi esposa y a mis hijos, que sepan que ustedes que están donde están haciendo la influencia, iluminando hasta aquí, porque me dan la fuerza de hacer lo que estoy haciendo. Muchas gracias, Rabino Yosef Garmon, y gracias a ustedes, amigos, que me acompañaron hasta este momento. Nada difícil, no solo para el rabino, sino para toda persona que tiene un poco de corazón y se anima a estar aquí, en este lugar, como dijo el rabino, de los peores que podemos tener en el pueblo de Israel, en el Estado de Israel. Gracias por participar y nos vemos en el próximo video. Shalom.